Son las 17 de la mañana y después de haber hablado sobre temas económicos, sociales y deportivos, corresponde hablar sobre temas espirituales, pues que es desde esta dimensión que vamos a poder hallar quizás la respuesta a lo que no se resuelve si uno no entra dentro de sí y apela a sus valores fundamentales. Monseñor Carlos Castillo, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia constante aquí los sábados en Diálogo de Fe. Buenos días, Fernando. Muchas gracias también por acogernos. Esta semana lo hemos visto participando en el inicio del ciclo académico de la Universidad Católica. He tenido ocasión de leer por una parte el discurso que pronunció el rector Carlos Garatea, siempre estimulante y siempre capaz de dar cohesión a una comunidad universitaria como la de la Católica. Y he leído el discurso que usted pronunció también en su calidad múltiple de profesor desde hace mucho tiempo en esa casa de estudios. Usted da un curso de teología, es conocido por su capacidad de transmitir un interés en la lectura de la Biblia y en poner en relación los valores del Evangelio con nuestra realidad de todos los días en el Perú. Cuéntenos un poco, por favor, cómo se llevó a cabo esa inauguración y qué significa la Universidad Católica para usted en plena armonía con la Iglesia Universal. Bueno, se cumplen 205 años de la fundación, ¿no? Y lo más importante es que esta celebración digamos, ya se realiza al terminar también el periodo de prueba del acuerdo que se hizo con el Vaticano para que se esclarecieran todas las cosas que habían sido puestas en duda y además se ha instituido como gran canciller a Monseñor Pedro Barreto y entonces el cardenal Barreto también ha intervenido y lo importante es que la comunidad universitaria no solamente ha crecido, sino que se nota ya después de un siglo y 5 años el peso de una universidad que acoge en su seno como entidad, digamos, católica, religiosa, un ámbito de diversidad de conocimientos, de diálogos con el mundo, que son realmente necesarios para poder, inclusive desde el punto de vista de la fe, comunicar el Evangelio, ¿no? Nosotros no podemos vivir en la historia como haciendo un lenguaje exclusivo, como una especie de lenguaje civilino que no entiende nadie. Hay que traducir a las distintas situaciones, ideas, ciencias, inquietudes que el mundo tiene, y la Católica ha sabido situarse en el corazón sobre todo de los problemas de la historia del Perú, ¿no? Monseñor, y eso es una cosa positiva. El rector Garatea comenzó citando al poeta de lengua alemana Rilke. Es cierto que Garatea estudió en Alemania también él. Escuchamos la voz de nuestros antepasados, dijo, que reposan en nuestras profundidades. ¿No será que nos falta eso en nuestro país en general, escuchar la voz de los antepasados, y lo que estamos haciendo es escuchar los gritos de nuestros contemporáneos? Así es. Inclusive los gritos de los contemporáneos expresan el deseo y la necesidad de que volvamos a los antepasados, porque la intuición de los fundadores también de la patria, como también los fundadores de la Católica, ha sido justamente el responder a los desafíos de su tiempo con hondura, con claridad. Y bueno, una de las cosas fundamentales tanto de la historia del Perú, que en un momento ante tanto caudillo que pretendía hacerse del poder, tiene que brotar un elemento de bien común, y en eso la Iglesia también tuvo un rol muy importante, especialmente Luna Pizarro y Sánchez Carrión y otros, y Toribio Rodríguez de Mendoza, y también el caso de la Universidad Católica. Cuando se funda justamente pensando en el aporte que se tenía que dar, porque se veía ya que en la patria habían otra vez tendencias disolutorias del Estado, de las bases comunes de todos, ¿no? Y yo creo que ese es el punto esencial. Los periodos, cuando se viven históricamente, se viven también con aspectos críticos,
y siempre hay alguien que tiene que recordar. Es importante que, por ejemplo, la iglesia se haya situado de esa manera, ¿no? Siempre de cara a la necesidad de lo común de todo el pueblo, de la unidad de todo el país, ¿no? Otro poeta que citó el rector, Garatea, estoy seguro que le gustó mucho a usted, creo que es su poeta preferido, César Vallejo. La luz es tísica, la sombra gorda. Así es. Y preconizó que hay que invertir engordar la luz para que la luz sea gorda y la sombra sea tísica. ¿Necesitamos eso en el Perú, Monseñor Castillo? Sí, eso es totalmente cierto. Y yo creo que los aspectos verdaderamente iluminadores de la vida del Perú están yacientes en los relatos de la gente sencilla, en las búsquedas de todos los peruanos, incluso en el corazón de los que pueden atacar porque quieren atacar, digamos, las situaciones que vivimos con una cierta violencia, inclusive o virulencia, que ya digo, expresan intereses propios, pero justamente como no se pueden resolver los intereses propios por imposición, requieren una convocatoria a hacerlo hermanadamente y solidariamente con las necesidades, especialmente los que más sufren, ¿no? Y entonces no tenemos salida, es necesario solamente recapacitar, ¿no? Por otra parte, quisiéramos que nos comente algo que en este caso tiene que ver con la Iglesia Universal, con las decisiones del Papa. Ha habido una iniciativa litúrgica, pero con gran significado en estas circunstancias, respecto de Rusia y Ucrania. Explíquenos, por favor, en qué consiste esta consagración que el Papa ha promovido desde el Vaticano. El Papa ha retomado una antigua tradición de consagraciones, sobre todo al corazón de Jesús y ahora al corazón de María, de la Virgen María, pensando sobre todo en que la experiencia de un pueblo que es trágica se resuelve justamente con la misericordia, y encomendar en ese caso a la imagen y a la Virgen María misma de ayudarnos en esta situación difícil de guerra. Es una manera de propiciar un espíritu distinto que permita un acuerdo mínimo para que la paz se establezca. El Papa ha hablado de una guerra inhumana y sacrílega. Muy fuerte lo que ha dicho, ¿no? Porque justamente se está destruyendo personas. Inclusive hay datos ahora de que en muchos elementos no está tan triunfante la ofensiva de Rusia, y lo que están haciendo es atacar a poblaciones inocentes, ¿no? Para hacer boicot, diríamos, y hacer delitos de lesa humanidad. Todo eso, toda esa crueldad tiene que desaparecer, y es necesario llegar a un acuerdo que sea razonable para todo el mundo en este momento por el peligro. El Papa ha hecho una extensa y preciosa oración a la Virgen, llamando a todos a que recapacitemos y entremos en la dinámica del amor, ¿no? Del servicio, de la composición adecuada de los intereses y del cese del armamentismo y de la guerra, ¿no? De acuerdo, Monseñor. Permítanos, por favor, hacer una breve pausa. Escucharemos al Papa después y, sobre todo, quisiéramos escuchar el comentario suyo sobre el pasaje que corresponde del Evangelio en la misa de mañana, que es muy conocido, pero quizás no todos comprendemos bien, que es el pasaje llamado del hijo pródigo, el hijo que vuelve a casa del padre después de haberse gastado la fortuna y que recibe una acogida que indispone a su hermano ahí. ¿Nos lo explicará, por favor, después de una vez? Bueno, Monseñor, hemos escuchado al Papa exhortarnos a que nuestra vida sea un canto de alabanza. Parece difícil en algunas circunstancias del mundo, cuando uno ve lo que pasa en Ucrania y cuando uno ve el clima en el que vivimos en el Perú, en que no logramos pensar en soluciones reales a los problemas que afectan a tantos compatriotas. Y por eso pienso en el Evangelio de hoy, el Evangelio de Lucas, con una parábola de las más famosas, la del hijo pródigo, quizá porque una vez más en la Biblia aparece un tema de rivalidad entre hermanos, ¿no? No llegan a matarse como Caín y Abel, pero en fin, el odio está ahí, entre hermanos.
Pero lo interesante de la parábola es que es una respuesta que hace Jesús a publicanos que están hablando como de costumbre mal de él, y lo que dicen, este hombre frecuenta pecadores y hasta come con ellos. Se sienta... ¿Ah? Perdón. Sí, el Señor responde a los fariseos que más bien ven al Señor con los publicanos, ¿no? Que son pecadores. Sí, sí, sí. Pero sí, frecuenta pecadores y come con ellos. Los fariseos dicen eso contra Jesús. Y él le responde con esta parábola del hijo pródigo. Coméntenos, por favor, cómo debemos interpretar esa parábola. Sí, por la costumbre, hemos dicho, la parábola del hijo pródigo. Hoy día la nueva exégesis ha permitido resaltar más al Padre amoroso, al Padre comprensivo, al Padre generoso, al Padre de amor gratuito, ¿no? Porque en realidad la parábola es sobre el Padre, ¿no? Es un padre de familia que tiene 2 hijos, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su forma de estar con el Padre, ¿no? Uno está cerca, ¿no? Siempre, pero es una persona, podríamos decir, un poco envidiosa, y simultáneamente el hijo menor le pide la parte de la herencia, prácticamente lo considera como que ya pues adelántame la herencia, es una manera de decirle, bueno, es lo que me correspondería después de tu muerte, no es una indirecta, ¿no? Y hace lo que quiere con eso, y es un vendenciero, una persona, digamos, que se dedica a la buena vida y destruye todo esto, y solamente cuando tiene necesidad intenta o piensa que puede volver al Padre y se arrepiente, ¿no? Ahora, Monseñor, hay unas descripciones extremas, ¿no? Porque termina cuidando cerdos y Así dice, es. ojalá pudiese comer lo que comen los cerdos. No, yo no tengo ni siquiera bellotas, estoy peor tratado que... Así me ha ido por haberme querido marchar lejos de mi país y gastarme el dinero que mi padre me dio en la vida disoluta que he llevado. Entonces decide regresar. Pero esta narración de la situación en la que cae este joven es bien extrema, ¿no? Es muy extrema. Como ideal comer como comen los chanchos. Así es, porque inclusive en el extremo hay ni siquiera hay un mínimo propiamente de arrepentimiento, solamente de necesidad, aunque dice, sí, me levantaré y volveré junto a mi Padre, ¿no? Pero evidentemente por interés, ¿no? Lo importante es que el Padre no tiene en cuenta para nada las actitudes de estos 2 hermanos, sino que más bien siempre les recuerda, yo estoy siempre contigo, y en el caso del que se ha ido lejos, es evidente que prácticamente lo consideraba muerto, perdido, y él lo estaba esperando siempre, ¿no? Y cuando lo ve de lejos, él mismo corre, como el Padre corre y lo abraza, ¿no? Y lo besa y le da el anillo, y lo hace prácticamente el jefe de la casa, ¿no? Esta manera paradójica de actuar viene solamente de que se quiere resaltar qué significa el amor de Dios gratuito. Y nosotros tenemos una tendencia pelagiana se llama porque es una desviación que hubo en la historia de la Iglesia, en donde las cosas las obtenemos si es que nos portamos bien. Entonces, como que Dios nos ama si es que nos portamos bien, y si nos portamos mal no nos ama, es todo lo contrario. Dios siempre ama, y ese es el sentido de la parábola, siempre nos espera, siempre está atento a nosotros, no nos abandona en las distintas circunstancias. Y en este ejemplo hay esta parábola que es realmente la de un pecador que el Señor ama incansablemente. Simultáneamente también puede ser la parábola del Hijo Jesús que salió del Padre y evidentemente no con mala intención ni nada, al contrario, cumplió su voluntad, pero también regresa al Padre y el Padre lo saluda con los brazos abiertos y lo acoge, ¿no? Es para decirnos, Jesús, que no pecó, ha sido recibido con ese amor, y en ese amor, inclusive el que peca recibirá el mismo amor que el Padre le tiene a Jesús. Y eso es una cosa muy, muy preciosa, porque tenemos muchas circunstancias donde hay personas que no han hecho nada, ningún daño, han hecho mucho bien durante la historia, pero se sienten abandonadas, y Dios, al contrario, son los signos que Dios nos dejó. Y por otro lado, todos los que se sienten lejos y han roto, evidentemente siempre están en el corazón del Señor, esperando que puedan volver. Por esto es la oración que hizo el Papa, ¿no?
no solamente por Ucrania, sino también por Rusia, ¿no? Sino también por Rusia, sí. Bueno, monseñor, el próximo sábado que nos reunamos, si Dios quiere, como dicen, ya será abril, el mes de la Semana Santa. Es una Semana Santa diferente a la de los años anteriores. Estamos en una situación un poquito mejor respecto de la pandemia, Sí. ¿no? Yo quiero, antes de anunciar lo que vendrá en Semana Santa, invitarlos mañana a ver la misa y a venir en algunos, no vamos a poder entrar todos, la celebración de los 105 años de la Universidad Católica en la Catedral de Lima. Y lo vamos a hacer justamente por agradecimiento a esta universidad que decidió pasar por la dificultad de acoger los diversos pensamientos, intereses, ideas de este mundo tan difícil en donde se han producido muchas mezclas, pero simultáneamente se han hecho con toda la buena voluntad de poder hablarle a este mundo en su lenguaje. Tenemos que agradecer a la Universidad Católica y también pedirle perdón por el modo como la Iglesia la trató en cierto momento. Nosotros, el Papa mismo lo ha hecho así, porque se crearon problemas inexplicablemente. Por eso vamos a acogerlos, reconociendo también el error que la Iglesia tuvo con ellos, pero vamos a hacer también la alegría de tener una universidad que se ha ido mezclando con el mundo, aunque tiene justamente que su misión de en esa mezcla de traducirla para que ese mundo también pueda encontrar un camino interesante en el amor de Dios. De acuerdo, tomamos nota entonces de que la misa de mañana a las 11 de la mañana que usted oficia en la Catedral de Lima estará consagrada a los 150 años de la fundación de la 105. 105 años, sí, de la fundación. ¿Qué cosa dije? 150. No, 105 años, había exagerado un poquito, disculpe usted. 105 años de fundación de la Universidad Católica, la misa mañana a las 11 y el sábado próximo nos dará indicaciones de cómo se va a celebrar este año la Semana Santa, que como sabemos por lo menos el domingo de Resurrección cae 2 semanas después, domingo 17. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, que tenga buenos días. Solo me queda rogarle, por favor, que para separarnos ofrezca su bendición al pueblo del Perú, creyentes y no creyentes. Padre bueno, tú nos has dado el don de tu amor gratuito que jamás nos abandona. Y nos has dado un signo también en nuestro país de una buena universidad que, siendo católica, ha querido también entendernos, comprendernos, aceptarnos y acoger en su seno diversidades que nos deben permitir una mejor evangelización del mundo universitario y del Perú. Ayúdanos a construir el proyecto de unidad que todos necesitamos, como lo que hicieron también los primeros peruanos que fundaron esta patria. Y danos la gracia de poder seguirte y comprender cuánto tú quieres la unidad de todos, como la familia de aquel Padre, y que hoy día necesitamos serlo también en esta familia que somos los peruanos. Bendícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo. Gracias por su presencia los sábados en este programa Diálogos de Fe. Y mañana lo escucharemos entonces en la misa a las 11 de la mañana, celebrada por ustedes de la Catedral de Lima. Muy buenos días. Ha sido Carlos Castillo en Diálogos de Fe, arzobispo de Lima. Nos vamos deseándoles un feliz fin de semana. Quédense en la sintonía de RPP. Ya viene familia.com con Jesús Vélez.